Muy buen día, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Soy César Mendoza y en esta ocasión nos acompañan mis queridos colegas y amigos Nancy Vergara Landín y Ricardo García, a quienes les doy la bienvenida. Qué gusto que estemos compartiendo este tiempo, este momento juntos. Gracias, un gusto compartir con ustedes, chicos. Muy interesante los podcasts que he escuchado y pues un gusto de estar también aquí compartiendo con ustedes ahora este tema o estos temas. No, pues el gusto es nuestro también por esa parte y qué bueno que lo escuches, ¿no? Porque de repente no sabemos si sí nos escuchan o se van a ver Netflix y lo ponen ahí nada más. Pero bueno, la idea es que haya esta convivencia, ¿no? También para platicar un poquito de todo. Claro que sí, eres muy bienvenida en nuestro programa, sobre todo porque, bueno, el día de hoy vamos a abordar algunos temas muy interesantes en donde, bueno, quisiéramos como salir un poco desde la perspectiva que hemos estado abordando programas anteriores, que solamente desde un enfoque de hombres o masculino, y que teníamos mucho interés desde hace tiempo de poder ir incorporando también algunas otras perspectivas o puntos de vista desde el otro sexo, ¿no? Desde la parte de la mujer, y creo que no hay mejor manera de inaugurar este tipo de intervenciones que contigo, Nancy. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias. Y bueno, también, por supuesto, que saludamos a toda nuestra querida audiencia que semana con semana estaba muy al pendiente y que cada vez participan más, lo cual me da muchísimo gusto, y que invitamos, por supuesto, a que se lo sigan haciendo y a que nos sigan ayudando a compartir ese tipo de contenidos para que cada vez más personas pues tengan acceso a esta información y que se provoque sobre todo lo que insistimos, ¿no? En cada uno de nuestros programas: el análisis, la discusión, el compartir, el abrirnos, el expresar todo lo que en nuestro interior empieza a gestarse, pero que pocas veces tenemos a veces los espacios para poderlo compartir, o también pocas veces contamos con la disposición de otros para escuchar, ¿no? Este tipo de planteamientos, este tipo de ideas. Bueno, el día de hoy pues no es la excepción. Tenemos un gran programa preparado para ustedes con base en un tema que vamos a ir explorando, que es referente a las creencias y a los estereotipos que se van formando como parte de la sociedad y como parte de la cultura respecto al hombre, ¿no? Y a cómo ejercer esta parte de la masculinidad. Y para comenzar aquí a iniciar nuestra charla, nuestra conversación, pues yo lo que les quería plantear es que lo podamos hacer desde el abordaje de una película que ya les compartía yo, que es el de I'm Mother, que si ustedes no la han visto, pues es muy recomendable, ¿no? Ya cuando termine nuestro programa se van y la ven. Ustedes espérense tantito, aguántenos para empezar a discutirlo y que ya cuando vean la película pues pongan atención, ¿no? A esos detalles y pues bueno, surja ahí también la discusión. No se los vamos a platicar, no se los vamos a spoiler, pero sí les vamos a más o menos dar una idea de qué trata para que pues puedan entender un poco esto, ¿no? Esta película, que se llama I'm Mother, está ubicada en un mundo post-apocalíptico, en donde se supone que la humanidad ya ha sido arrasada, y que entonces en un centro de investigación tienen por ahí resguardados o almacenados algunos embriones, tanto de hombres como de mujeres. Y estos están bajo el cuidado de un robot, y este robot va haciendo una selección de algunos de estos embriones, y bueno, con algunos mecanismos y equipo que ahí tienen preparado, pues hace que se desarrollen, ¿no? Hasta convertirse en bebés, y a partir de ahí pues les va dando los cuidados que necesita y le va proveyendo pues de muchas experiencias de aprendizaje para que pues esta intención es que se pueda desarrollar una humanidad distinta a la que había desaparecido, ya como con ciertos principios éticos, ¿no? Y con ciertas prácticas pues distintas, ¿no? Para que sea diferente, ¿no? El desarrollo de nuestras sociedades. Y bueno, una cuestión muy particular que sucede con esta robot es que los embriones que elige para comenzar con este proceso, ¿no? De desarrollo y de ir construyendo una nueva humanidad, los embriones que elige son de mujeres, ¿no? Son femeninos. Y a partir de ahí, bueno, se empiezan a desencadenar pues toda una serie de consecuencias y de acciones que luego es lo que resulta pues más interesante. Pero la idea aquí por la que nosotros estaríamos partiendo es esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué elegir embriones mujeres, ¿no? O sea, ¿qué motivos o qué razones hay detrás de esta decisión o de esta determinación y que pudieran dar cuenta de cuáles prejuicios hay respecto al género y por qué no elegir embriones de hombres o ir alternando a lo mejor ahí esta elección
porque al final de cuentas pues no hay referentes sociales o culturales que vayan a formar a este nuevo individuo, ¿no? O sea, quien se encarga de la educación es una robot que lo está haciendo desde principios éticos y morales, pues como más, bueno, mejores, ¿no? O ideales. Más ideales. Entonces no habría por qué la necesidad de elegir uno u otro, ¿no? O sea, tendría que ser indistinto, pero sin embargo no sucede así, ¿no? O sea, los que elige son embriones mujeres. ¿Ustedes por qué creen que sea así o que hagan estas elecciones? ¿Ustedes qué explicación o interpretación le puedan dar a esto? Porque también es interesante que el robot sea del sexo femenino, ¿no? Es decir, una voz de mujer, sobre todo eso, voz de mujer. Y es interesante porque estoy de acuerdo contigo, César, en que si la premisa es la misma, es decir, este robot me parece muy asertivo, me parece muy congruente, y eso lo puede hacer un hombre y una mujer, pero le ponen un sonido de mujer a ese robot que está criando, y definitivamente pues de repente me surge esta duda de qué tanto la cultura, estos prejuicios y el país donde vivimos puede estar permeando muchísimo el cómo estamos viviendo o cómo estamos observando a un varón o a una mujer. ¿Desde cuándo, no? ¿Desde dónde? Por ahí mencionan, o en la historia se menciona, que cuando la cultura era prehispánica, la dinámica entre hombres y mujeres era un poco más equitativa. Entonces, es interesante porque también nos metemos en una cuestión de análisis de la historia, que bueno, también es todo un rollo, pero es interesante desde dónde viene esta idea de lo que es un hombre, ¿no? ¿Qué es ser varón? Y yo me limitaré a decir qué es ser varón en México, porque eso nos empieza a facilitar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Con este análisis que vamos a hacer. Sí, yo creo que es una cuestión como por muchos puntos, ¿no? La parte que mencionas, porque sí, viene como desde la parte de la historia, en qué momento se fractura esto, ¿no? En qué momento cambia por completo y ya parece que son como estereotipos, porque como bien lo mencionas en la película, sí es voz femenina, hasta la cuestión del título, ¿no? O sea, yo soy madre y ella es la mamá, ¿no? Ella es la madre. Hasta se ve de esa manera, y creo que también como va yendo la película, pues también ha escogido a puras mujeres que de repente no tienen como la suficiente capacidad, inteligencia o salud, y es las que va como haciendo a un lado, ¿no? Y que al final también esta chica, la protagonista, de alguna manera, cuando le piden escoger a su hermano, escoge un hombre, ¿no? O sea, pareciera que también la película va encaminada a eso, porque ahorita pensándolo dije, bueno, igual y el director se vio muy influenciado por la cuestión de la cultura, ¿no? De lo que es el hombre y la mujer, y cómo es que la mujer tiene más esta cuestión de maternidad, entonces hay que echársela a la mujer, ¿no? Pero sin embargo, al final la chica decide por un hombre como hermano, entonces a lo mejor y también va encaminado un poquito por ese lado, ¿no? Como por el rollo de cómo es que va influyendo mucho esa cuestión. Y con esta pregunta que menciona César, ¿por qué escoge más a puras mujeres que a lo mejor por el contrario, hombre? ¿no? ¿Por qué no escoge un hombre, no? Que eso nos llevaría a distinguir más claramente cuáles son esos estereotipos o posibles creencias referentes al hombre y la masculinidad, por lo cual no son escogidos primero, ¿no? Porque finalmente es un robot, y el robot no iba a amamantar, iba a dar biberón, y un biberón lo puede dar un hombre y una mujer. Y la parte también, ¿no? De cómo se ha ido viendo en la cultura, en todas las culturas, ¿no? Yo creo que en ese lado, hablando no nada más a lo mejor de México, sino en muchos países, esta cuestión de que el hombre o no está preparado para hacerlo, o también pues no es como completo, ¿no? Para no decir así como que está menso, en muchos sentidos, pero pareciera, ¿no? Como que no le des al bebé porque no vas a ver, y pareciera que ya se da por hecho, ¿no? Yo lo comento mucho a lo mejor desde mi parte, porque yo tengo puras hermanas y tengo puras tías, tengo muy poquitos tíos, entonces de repente pasaba mucho, yo ahí sacando mi vida otra vez, ¿no? Aquí es como el debate de platicarlo de uno mismo, pero de repente pasa, ¿no? Como que, este vestido me gusta, ¿tú qué opinas, no? Y de repente pues ya no puedo yo decir algo porque, ¿tú qué vas a andar sabiendo si eres hombre? O tú no lo hagas, es hombre. O no le preguntas a él porque ni vas a ver, es que es hombre, ¿no? Entonces de repente lo veo yo por ese lado, ¿no? Pues cómo va a cuidar a un hijo si no tiene este conocimiento. Y como bien menciona Nancy, cómo es que se va instaurando esta creencia, y mucho en ese sentido, ¿no? En la parte
que desde básico a las niñas, desde niñas, pues les dan un juguete como bebé, ¿no? Para cuidar. Y a un hombre no le dan un bebé, ¿no? Como para que también sepa cómo cuidar. De alguna manera la niña va instaurando desde niña esta parte como de maternidad, que un hombre no lo hace, ¿no? El hombre tiene que hacer carritos y cosas fuertes y ladrillos y creo que a partir de ahí, ¿no? Es que la mujer empieza a tener un conocimiento que el hombre no, pero que parece que ya está dicho, ¿no? Que ya está establecido de esa manera y que sí se tiene que actuar. La perspectiva de la película también va por ahí, ¿no? Por la cuestión de que solamente la mujer es la que es delicada con ese tipo de cosas y que sabe de qué se trata para cuidar a otra mujer. Y de repente a mí me ha surgido, no sé, de repente la plática entre las chicas, seguramente han visto algún meme o alguna publicación en Facebook respecto a qué es lo primero que harías si fueras hombre, ¿no? Es decir, siendo mujer, ¿qué harías? De repente uno contesta, pues haría pipí de pie, me rascaría, ¿no? Ahí abajo, cosas. Sin pudor, ¿no? Ajá, sin pudor, ¿no? Sí. Pero realmente a mí lo que me da mucha curiosidad, si realmente en algún momento yo pudiera ser hombre, es ¿qué piensan? ¿Cómo piensan? Obviamente entiendo que somos humanos y que todos tenemos una estructura similar de pensamiento, ¿no? Es decir, pensamos, sentimos y actuamos, pero de repente está esa curiosidad de por qué a veces pareciera que los hombres suelen ser muy prácticos en cuestión de situaciones, y que cuando no están las emociones de por medio, pareciera que son más sencillos para ustedes resolver problemas, pero que finalmente el no tomar en cuenta estas emociones o esta practicidad dejan de lado otras cosas que también son importantes, la cuestión de empatía, como la cuestión de ponerme de repente, entender que este dolor, ¿no? El dolor, la incomodidad o la forma como quiero resolver las cosas, a veces no son tan sencillas por cómo nos estamos sintiendo. Entonces, a mí me da mucha curiosidad. Entiendo que es más fácil, obviamente ustedes tienen claro qué piensan, cómo lo piensan, porque a veces, seguramente también han visto el meme donde se ve la mujer, ¿no? Están en la cama y se ve la mujer y el hombre está como dándole la espalda a la mujer y la mujer dice, seguramente está pensando en otra. Y el muchacho o el hombre está pensando en Chespirito o está pensando en el fútbol, ¿no? En fútbol, en cosas banales, ¿no? En cosas muy diferentes. Y ¿qué pasa, no? Es decir, ¿qué sucede cuando de repente se quedan callados y se ponen a pensar? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué piensan? Ah, qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Pero muy real, y creo que es muy cierto, ¿no? De repente hay como esas partes en donde uno se pierde, y yo lo digo directamente conmigo. Yo cuando estoy con mi pareja, de repente platicando, viendo una película, haciendo algo, yo sí a veces me pierdo y sí me dice como que, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste en algo, en otra cosa? Pero creo que son como muchas situaciones en las que yo llego a pensar, lo hablo más por mí en ese sentido, como de qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa, si hubiera salido después a hacer otra cuestión distinta. Y ahorita que mencionas el meme, hasta pareciera muy absurdo, pero efectivamente pensamos en eso, ¿no? Aunque uno diga, no, sí está pensando en algo, y pareciera que es como la burla de que el hombre está pensando en una tontería, pues sí la estamos pensando, ¿no? Al final de cuentas creo que es como que nos empezamos a preguntar cosas bien existenciales, ¿no? Pero ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara el otro? ¿No? Como diferentes situaciones en ese contexto. No sé tú, César. No, sí, también de que pensamos tonterías, las pensamos todo el tiempo, ¿no? Pero también creo que cosas profundas en el sentido de nuestra existencia, ¿no? De las decisiones que estamos tomando, si serán las correctas, no serán las correctas. A lo mejor también si partimos de esa idea que son solamente cosas banales, pues tampoco es del todo cierto, ¿no? O sea, porque sí pensamos en nuestras emociones, sí pensamos en nuestros sentimientos y en cómo estamos enfrentando determinado problema y que a lo mejor no nos está resultando, y eso nos hace sentir frustrados, enojados, tristes, deprimidos, pero al mismo tiempo sabemos que no lo podemos expresar tan fácilmente, ¿no? Porque pues todos esos prejuicios de los que ya hablamos, ¿no? Pues que van a pensar de mí, van a decir que yo soy un débil, ¿no? Que no tengo la capacidad de resolver problemas por mí mismo, por mi propia cuenta, porque constantemente recibimos ese tipo de mensajes, ¿no? O sea, cuando estamos ante un problema,
los comentarios son, pues, arréglalos, o sea, encárgate de eso, ¿no? Y tú búscale como puedas, ¿no? O sea, aquí no se vale rendirse, ¿no? Siempre hay que ir adelante y lucha, ¿no? Entonces, como que esos pensamientos y ideas recurrentes son los que luego están de pronto ahí presentes. Y entonces, eso es lo que le estamos dando vuelta. Bueno, a ver, lo voy a solucionar. Pero si no tengo una solución, no se me viene a la mente una respuesta, me voy como ensimismando, ¿no? Entonces, solamente le estoy dando vueltas a las mismas ideas y a veces ni siquiera encuentro una solución. A veces ya me doy por vencido y me rindo y digo, pues ya, así que se quede, ¿no? Ya mejor busco hacer otra cosa, distraerme, para no seguir pensando, ¿no? En esas emociones o en esas sensaciones. Y pues no lo termino por resolver, ¿no? Al final de cuentas. Y en algún otro momento van a volver a surgir, ¿no? Y otra vez va a estar ahí como que mi mente dándole vueltas y rumiando sobre esos mismos pensamientos. Y igual, ¿no? Se van a desencadenar las mismas sensaciones que no van a terminar por resolverse, ¿no? Primero por eso que me va limitando a mí, ¿no? En lo personal, respecto a que no lo puedo compartir, no lo puedo expresar tan fácilmente. Y además porque muy probablemente cuando lo he intentado antes, no he encontrado oídos que me escuchen, ¿no? O una disposición de ser escuchado por esa misma razón, ¿no? Esos mismos motivos. Y pues así me quedo, ¿no? Mejor. Claro, por el miedo, sin ¿no? También de que vayan a pensar. Sin compartir ese tipo de pensamientos o de sensaciones, ¿no? Pues ya mejor me las voy guardando. Y a veces es eso justo el momento cuando nos quedamos callados, ¿no? O sea, que estamos como en nuestros propios pensamientos y que no los externamos, ¿no? O que no los comunicamos como a lo mejor esperarían otros que lo hiciéramos, ¿no? No, y es que también en ese aspecto, y comparto mucho contigo, César, de repente también tiene mucho que ver la persona que nos acompaña, ¿no? Si llega a ser algún amigo, amiga o la pareja misma, ¿qué idea tenemos de lo que también piensa sobre nosotros o el estatus que según nosotros tenemos como hombres, como para así poder expresar algunas cosas o no, ¿no? Yo lo menciono mucho por ese lado porque luego es como esa cuestión de señales, no sé, igual y ha surgido en algún momento, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Y así como lo menciona un comediante, que de repente la mujer llega a preguntarle a su pareja, ¿no? Como, yo te me hago bonita. Y es así como que entras en una situación bien complicada porque también es como... No, pues ya tienes una respuesta automática, ¿no? No te puedes equivocar en ese tipo de preguntas. Claro, ¿no? Y dices tú, chin, si digo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y dice el comediante que pues le dijo, no, pues no hay ningún igual que tú, ¿no? O sea, yo te amo porque eres única, ¿no? Y que pues su esposa le dijo, es que entonces soy única y saliera otra más, si te irías con ella, ¿verdad? Entonces dices, chino, y hasta uno también lo hacen reflexionar. Pues quién sabe si en algún momento también, pues con la persona con la que estás compartiendo, igual y interpreta diferente lo que tú vas a decir, y también estos silencios, ¿no? Estos momentos de pensar, que uno pregunta algo y es como híjole, ¿qué digo? No, si menciono esto o no menciono, bueno, si lo digo está poniendo a prueba, ¿no? Ándale, ¿no? Espera que le responda, ¿no? O por qué me lo dice ya, me sabe algo, ¿no? O está enojada, ¿no? Como que muchas cosas. Y esto que mencionan a mí me parece muy interesante porque pareciera que uno de estos prejuicios que se tiene hacia los varones es que constantemente van a estar equivocándose, ¿no? Es decir, que van a tomar malas decisiones, que van a ser impulsivos, porque si alguien te pone a prueba es porque sabe que te vas a equivocar y que esa equivocación pues va a causar dificultades y problemas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Porque alguien específicamente se tendría que estar equivocando constantemente. ¿Qué característica le estamos viendo a esa persona, ¿no? Específicamente a ese varón? Entonces, interesante esto que comentan. Yo por ahí tengo una pregunta, Nancy, en ese sentido. ¿Tú has puesto en algún momento a prueba a algún hombre con algún comentario? Porque qué tal si nada más es una idea que tenemos nosotros los hombres como de que nos va a poner a prueba y a lo mejor ni es cierto, ¿no? Sí lo he hecho y precisamente por eso me llamó mucho la atención lo que comentan, porque entonces, ¿qué tanto es el ambiente que se vive de que el hombre es infiel, de que el hombre está buscando constantemente hacer cosas a su conveniencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que todos los hombres son infieles, ¿no? Por ejemplo. Y si esta situación como mujer te pasa, pues entonces ahí empiezas a generar una generalización. Obviamente, así como un hombre puede ser infiel, una mujer también, pero
Entonces es ahí donde empezamos a hacer algunas preguntas para ver si esa persona pues está mintiendo o está ocupando la información de una forma que solamente es para su conveniencia, pero sí pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es como la cultura? ¿Qué tanto es como a modo personal? Todas las mujeres o algunas mujeres que les ha pasado que haya algún tipo de infidelidad en la relación de pareja, que haga este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, es curioso saber si hay otras mujeres que constantemente están por el tema de la cultura y el prejuicio de que los hombres son infieles, hagan este tipo de preguntas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí es muy frecuente. A lo mejor no solamente por experiencias personales, sino también por lo que llegamos a saber, ¿no? Y a conocer de experiencias de otras personas. Creo que sí es como estar, sobre todo, constantemente poniendo a prueba, ¿no? Para descubrir algo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, el que busca encuentra. Y mientras más insista y mientras más siga preguntando, pues más voy a encontrar ahí contradicciones, ¿no? Probablemente. Y eso me convenza de que estoy en lo correcto, ¿no? De que, sí, nomás era cuestión ahí de insistir y de preguntar para confirmar que efectivamente estaba en lo cierto, ¿no? Entonces, esa generalización de la que hablas, pues me comienza cada vez más de que es verdad, ¿no? Y entonces, así como voy a tratar o tengo una relación, un cierto trato con este hombre, que a lo mejor ahorita está siendo mi pareja, pues igual voy a considerar que todos los demás son iguales, ¿no? Y que entonces eso se vaya incorporando ya como una creencia que se vaya extendiendo y se vaya compartiendo con otras personas, ¿no? Hasta el punto en el que pues ya se queda instaurado ahí, ¿no? Como una condición, una característica particular de un género, como puede ser en el caso de los hombres, ¿no? Claro, ¿no? Por la parte de que parece un manual, como si fuera un manual de que cómo hay que preguntarle a un hombre para saber si es infiel o no, ¿no? O sea, cómo cachamos que un hombre lo es o no lo es. Y por lo mismo de que como los hombres no expresan muchas emociones, o bueno, la mayoría en ese sentido y más en nuestra cultura, entonces hay que picarle por otros lados para saber cómo sacamos esa información, porque entonces parece que somos como unas cajas cerradas, ¿no? Unas cajas blindadas que hay que ver por dónde hay que sacarle para ver si este sí es oro, ¿no? O este es carbón, ¿no? Como para saber quién es el indicado. Parecía, ¿no? Que ya se mantiene entonces como si fuera un instructivo, ¿no? Como un manual instructivo, que es como este hombre, pregúntale esto y con esto vas a saber, ¿no? Porque ahorita que lo están mencionando, sí, de alguna manera es como siempre buscar el aspecto o la característica para saber si ese hombre sí es conveniente o no. Y creo que por la parte de los hombres no hay tanto esa cuestión, o bueno, yo no lo he vivido tanto, ni he visto tanto, en que a lo mejor la mayoría de los hombres lleguen a preguntar algunas cosas a las mujeres para ponerlas a prueba, ¿no? Es que también hay cosas que damos por hecho, ¿no? Ahorita se me viene a la mente esta cuestión, ya que estamos hablando de la infidelidad, y yo creo que ese va a ser el tema, ¿no? de esta charla. Sí, o sea, vamos creando como que esos prejuicios, y esto de poner a prueba nos va conduciendo a ir descubriendo cosas, ¿no? Que a lo mejor nosotros como hombres damos por hecho, en el sentido de que, o sea, la infidelidad, ¿cómo la entendemos, cómo la comprendemos, hasta dónde llega? Porque tenemos esta noción de que podemos ser infieles de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y entonces, digo, si lo planteamos así, pues sí soy culpable, ¿no? O sea, desde el pensamiento hasta la omisión. Entonces, si me buscas algo, pues seguramente lo vas a encontrar, porque evidentemente el pensamiento es así, ¿no? O sea, va fluyendo así de manera espontánea en muchos casos, y evidentemente es muy probable que cuando estoy contigo esté pensando en otra persona. Pero ¿qué tanto quieres saberlo, no? En realidad, y qué tanto yo estoy dispuesto a decírtelo, a compartírtelo, porque entonces eso me pone a mí en riesgo de perder esta relación, ¿no? De que se fracture, porque pues, ¿cómo te voy a estar diciendo que estoy pensando en alguien más cuando sí lo estoy haciendo, pero que si lo digo, pues entonces tú me vas a batear, ¿no? Entonces eso yo no me quiero poner en esa condición, o no me quiero poner en riesgo, por eso mejor te miento, ¿no? Y te digo, no. Tú eres la única y eres la especial, y no hay en mi mente espacio para nadie más, ¿no? A eso es a lo que nos vamos exponiendo, y a ir, sí, a lo mejor elaborando en nuestro pensamiento, en nuestra mente, esta serie de mentiras, ¿no? Que nos vamos diciendo a lo mejor en principio a nosotros mismos, pero que terminamos por decírselos a los demás, o a los demás por complacer, ¿no? Y por dar una respuesta que es la correcta, ¿no? O la esperada en ese tipo de casos. ¿Qué tanto es que el hombre pueda ser infiel
porque la cultura se lo marca o se lo exige. ¿Qué tanto creen que sea la influencia? Yo tengo varios puntos de vista en ese sentido. Creo que a lo mejor no es como algo general, sí es como varios focos desde muchos aspectos. Más que nada con la cuestión de la cultura que tenemos. Yo y la cultura, ¿no? Un día voy a escribir un libro que se llame así, van a ver, Yo y la cultura. Es que sí, de repente andamos cargando demasiado. Síguelo. Y es como esta cuestión, ¿no? Como la parte de las creencias que se van instaurando por la historia que tenemos atrás, con mucho patriarcado, ¿no? Con la cuestión de que tú tienes que ser bien hombre y tú tienes que poder con las mujeres, y que llega un punto... Con todas las que te pongan enfrente, ¿no? Ajá, con todas, porque tú puedes con todas, ¿no? Entonces de repente yo lo llegué como a ver mucho, y más en este lado como en la historia más pasada, ¿no? De los bisabuelos, de los abuelos, de que no, hombre, y es que con una y tenía su amante, y pareciera que ya también forma parte de una característica también de ser hombre, ¿no? Que pueda con todas, que entonces aquel hombre que pues no tiene pareja, no puede con todas o no tiene a todas, entonces ya no es hombre, ¿no? Ya es menos hombre o ya no es hombre, ya no tiene esta característica, y pareciera que hay que empujar, pareciera que ahora pues ya tengo trabajo, ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo hijos, ya tengo esposa, ya tengo perro, pues me falta el amante, ¿no? Pareciera que es como parte también de la cultura que está como insinuando mucho a tratar de realizarlo. Yo creo que por ahí va esa tirada, ¿no? La cuestión también de demostrar qué tanto se puede, porque también entre comentarios entre los hombres, a mí me llegó a pasar mucho, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria, siempre era como, ¿quién era el más hombre, no? ¿Quién en tal fiesta había tomado más tequila, o quién tomó más bebida y no se puso mal? ¿Quién ese día consiguió una chava, no? ¿Quién ese día platicó con más mujeres? Entonces pareciera que es como poner a prueba este estatus de ser hombre. Entonces creo que sí está muy influenciado. La verdad yo creo que sí tiene mucha influencia la cuestión de nuestra cultura. Y no sé si también les sucede a las mujeres, pero a nosotros desde chiquitos, en cuanto entramos al preescolar, nos dicen, ¿ya tienes novia? ¿O cuándo vas a tener novia, no? Por ejemplo, entonces ya desde ahí, como dice Ricardo, ¿no? Va habiendo una influencia que nos va conduciendo hacia esa parte, ¿no? De que pues ya, o sea, desde chiquititos ya tienes que ir buscando a ver con quién te vas a ir relacionando, o con quién te vas a ir vinculando, o cuántas novias tienes, o cosas así, ¿no? Y esta pregunta constante creo que es la que está ahí presente a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Ya tienes novia o con quién andas? Bueno, ¿qué tal que no me gustan las mujeres, no? ¿Qué tal que me gusta más bien un niño, ¿no? Y me gustaría tener novio, pero no lo digo, ¿no? Evidentemente, porque pues eso me expone a ponerme también en riesgo a mí mismo, ¿no? A un nivel desde la familia, de violencia, ¿no? Incluso de exclusión social, también con amigos, o burlas, humillaciones, bullying y demás, ¿no? Entonces, otra cosa más que se le suma, ¿no? Como para no hablar sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos desde chiquitos, ¿no? Cuando vamos explorando o identificando ese tipo de sentimientos o de emociones en nuestros vínculos, ¿no? En las relaciones con otras personas. Y ya luego van apareciendo tardíamente o simplemente pues luego ahí va generando conflicto, ¿no? Con las relaciones, porque entonces me forzo a tener relaciones con mujeres cuando en realidad no quiero hacerlo así, ¿no? Y a veces eso nos conduce hasta el punto de que hay hombres que tienen novias, se casan, tienen hijos, y que eso sigue ahí estando de fondo, ¿no? Como sin resolverse, y que todo eso los fue conduciendo, pues, las expectativas que tenían sobre ellos, ¿no? Sobre su vida, y que al final de cuentas ellos terminan por, bueno, no quiero usar la palabra, pero como someterse, ¿no? A ese tipo de ideas o de creencias. Bueno, ya lo sé, pero esa es como la idea, ¿no? Que quería compartir en ese sentido, ¿no? Que constantemente nos vemos como en esa presión, ¿no? Decir, bueno, es que así es como tengo que comportarme, y me esfuerzo tanto que lo hago aún y a pesar de mi felicidad, ¿no? Y aún y a pesar de mi bienestar, porque eso es como se supone que lo tengo que hacer. Y qué difícil es cuando los mismos hombres te presionan, ¿no? O cuando los mismos hombres te cuestionan cuántas mujeres, cuántas veces, y no permiten que de alguna forma te expreses no sé, en cuestión de, oye, me siento así, me siento así,
una persona me compartió que estaba muy preocupado porque sus hijos varones pequeños querían para Navidad una cocinita. Entonces estaba muy preocupado porque es como de, no, ¿cómo mi hijo varón va a querer tener una cocinita? No. ¿Qué estoy haciendo mal, no? Como papá. Claro. Y él mismo analizaba que obviamente sus hijos lo veían y observaban que todos los domingos, todos los sábados, cocinaba y que se ponía su delantal y que hacía la carne asada y que preparaba la comida. Y entonces él mismo decía, pues es que mis hijos me ven que yo soy la persona que cocina, que a lo mejor tiene mejor sazón que la esposa, pero que cuando yo veo que mis hijos quieren una cocinita, ahí es donde empieza a causar cortocircuito, ¿no? Lo que yo hago, lo que en este momento como adulto soy y me permito hacer, pero que me da mucho miedo que mis hijos varones no estén cumpliendo en este tema cultural. A mí me llamó mucho la atención eso. Claro, y cómo se ponen barreras, ¿no? Barreras también que hacen que luego no pueda escuchar a sus hijos por lo mismo, ¿no? Que de repente entonces quieran otra cosa distinta, pero como yo sigo la misma creencia que me han impuesto y todos los ideales que tengo, entonces ya se pone una barrera de no escuchar lo otro, ¿no? Ahorita se me vino a la cabeza que mencionabas esto, un capítulo de Los Simpson, donde la familia de Los Simpson conoce a un vendedor en una tienda de cositas antiguas, ¿no? Y este chico es gay, entonces se lleva muy bien con Bart. Y pues Homero como que no le cae el 20 de que es gay y luego piensa que Bart va a ser gay y lo lleva como a lugares para volverse más hombre, que para verse de cierta manera y como esta cuestión de presión, porque luego Bart le platica a Lisa y dice, pues es que no sé por qué mi papá se pone de esa manera, yo no estoy actuando de ninguna forma, no sé por qué se está poniendo todo loco, ¿no? Y creo que es lo que se menciona, ¿no? Cómo se pone esta barrera que ya no deja después comunicar y que entonces tengo que seguir como los ideales que me están poniendo, porque donde no lo diga, pues se cae todo lo demás, ¿no? Defraudo a mis ancestros, ¿no? No me dejan el legado de la familia, ¿no? El patrimonio que tiene que ser lo de un hombre y como que va decayendo, ¿no? Esta cuestión. Y creo que lo que nos tememos es que se ponga en riesgo el ejercicio de nuestra paternidad, ¿no? O sea, como varones padres, que cómo les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? O qué les estamos enseñando. A lo mejor esta persona que tú mencionas, si se lo plantea él hacia sí mismo y llega a esta conclusión de decir, pues yo lo hago, ¿no? Pues no veo ningún problema, yo cocino, pues no hay ningún problema que mis hijos cocinen. Pero cuando estamos en familia, ¿no? Y no falta el metiche, o la tía o el tío metiche que digan que cuando les llegue la cocinita de regalo y vean a los niños jugar, que de pronto empieza a decir, ¿no? O sea, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué estás dejando? ¿Por qué le compraste eso? ¿No? Y que entonces ahí eso sea el temor y el miedo, ¿no? Que se ponga en juicio el ejercicio de mi paternidad como hombre a partir de esos comentarios, porque es innegable que los comentarios de otras personas para mí son importantes, ¿no? Porque eso también me va haciendo tener la visión de mí mismo, ¿no? De cómo estoy siendo padre o cómo estoy siendo persona. Entonces, esos comentarios pues sí me van a afectar de alguna forma. Y si van a ser críticas, ¿no? Que van a poner en riesgo, en juicio ese rol, pues evidentemente tampoco me quiero exponer a eso. Y si pusiéramos jerarquías, ¿cuáles son los temas que les hacen sentir más vulnerables? No sé, es decir, en el primer lugar es el tema que más me hace sentir vulnerable al ser varón. ¿Cuáles serían esos temas? Pues fíjate que como habíamos platicado en el anterior programa, por ahí hablábamos como del examen de la próstata. Yo creo que son temas bien delicados, fíjate, entre hombres, como que parece que no hay que tocar esos temas, ¿no? Como que se evitan. La sexualidad. La sexualidad. Sí, la parte de la sexualidad yo creo que es fundamental. Justamente en ese tema, o al menos yo así lo planteaba, ¿no? Es un punto primordial y muy importante en el ser humano, particularmente en el hombre, porque creo que desde muy pequeñitos creo que tenemos una relación y un vínculo emocional, afectivo muy íntimo con nuestro pene, ¿no? Con nuestros testículos. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy, muy presente, y evidentemente también vamos aprendiendo lo que va significando el ser hombres a partir de ahí, ¿no? El cómo utilizarlo, esa es una parte fundamental, y qué partes no se utilizan para el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Y una de esas partes es, por ejemplo, el ano.
Entonces, todo lo que signifique el ser penetrados, por ejemplo, eso es algo inadmisible, porque eso solamente son las mujeres. O sea, las que son penetradas son ellas, no ellos. Cuando estamos expuestos a una condición como esta, como un examen de próstata, en donde evidentemente hay una penetración o una introducción por parte del doctor, pues evidentemente de ahí como que brinca y salta, ¿no? Porque no vaya a ser que al que esto suceda, pues yo ya... O sea, todo el esfuerzo que había invertido, ¿no? En mantenerme virgen o en mantenerme como hombre, pues ya ahí eso va a dar al traste, ¿no? Con toda esa situación. Y pues, pero eso básicamente es por mis creencias, ¿no? Porque así es como yo me formé y porque así se supone que sea. Esta cuestión del top, ¿no? Del top de vulnerabilidad, que es lo que a un varón le hace sentir vulnerable, o cuáles son los temas en general, en su contexto, que le hacen sentir... pues esta sensación incómoda. Y bueno, me comentaban que era un poco este tema de la sexualidad. Sí, de esta parte, yo mencionaba mucho esa cuestión, ¿no? Creo que cómo actuamos cómo tenemos que actuar como hombres en la parte de la sexualidad, ya que también es como mucha presión, ¿no? Desde que platicábamos ahorita de esta cuestión de me presionan porque tengo que ser un buen hombre, ¿no? Entonces... eso significa que tengo que poder con muchas, significa que debo ser muy bueno en la cama. Entonces parece que ya también cae una responsabilidad en donde tenemos que satisfacer a la mujer o dar como esta parte, porque si no luego van a decir que no soy hombre, ¿no? Y yo he escuchado en muchos casos en ese sentido a compañeros, ¿no? Que de repente es como, no, es que me dijo que era poco hombre por esto o que era poco por esto otro. Entonces de repente es como que también pareciera que el rol que se está jugando ya no es a una manera íntima en algunos aspectos, sino más bien cuestión de poder, ¿no? Como mencionaba este Oscar Wilde, que mencionaba que todo tenía que ver con sexo, ¿no? Todo tiene que ver con sexo, menos el sexo. El sexo tiene que ver con poder. Y más en esta cuestión, ¿no? En la parte de los hombres pareciera que es como poder poseer, ¿no? Como poder tener. Y es ahí también donde suceden algunas cosas, ¿no? Donde es como que alguna fiesta y no te ligaste a esta chava y no te la llevaste a la cama, ¿no? Por ejemplo, qué poco hombre eres, ¿no? O es que no pudiste, o es que no, ya no me hables porque tú ya no eres hombre. Entonces empieza una cuestión bien incómoda, que hasta parece que son temas de los que no se habla, ¿no? Porque es como de esa sensación oculta que no se platica. Y como lo mencionábamos ahorita, ¿no? También esa parte de la revisión de la próstata, que qué miedo, ¿no? También lo mencionamos en algún momento, ¿no? Porque decíamos que luego todos estos paradigmas que se llegan al hombre, ¿no? ¿Qué tal si siento otra cosa distinta? ¿Qué tal si me gusta, ¿no? Y que al parecer esto está mal, ¿no? También, ¿no? Visto como desde la parte de los hombres. ¿Qué tal si no se quita el anillo de universidad, ¿no? Y ahí es otra cosa distinta, ¿no? O ¿qué tal si me hace como los caballos, ¿no? Así como cuando los limpian, que meten toda la mano, ¿no? Casi es como el miedo, ¿no? Que pueda pasar en algo así. Entonces es como toda esa cuestión, ¿no? Como delicada, como que no hay que tocar esos temas. Y que descubro ese interés en mi sexualidad y que me da miedo explorarlo porque pues no, o sea, no es posible, no es concebible simplemente, ¿no? Y no sé además cómo abordarlo, ¿no? No sé además, no me siento seguro en esos términos y entonces ¿para qué me meto, no? ¿Para qué siquiera pienso en eso, no? Mejor no. Pero bueno, aquí creo que estamos hablando críticamente en ese aspecto, ¿no? O sea, todos estos prejuicios, miedos y mitos que hay alrededor del ejercicio de la masculinidad, pero creo que entonces eso nos conduciría a este principio de decir, bueno, entonces que sí, ¿no? O sea, que sí se supone que entonces sería un mejor modelo de lo que es ser hombres, ¿no? De lo que es una mejor masculinidad o ejercicio de la masculinidad. En ese aspecto, ¿ustedes qué pueden aportar o compartir al respecto? Y yo diría un ejercicio natural de la masculinidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo natural de la característica de un hombre? Me llama mucho la atención si quitáramos la parte cultural, ¿cómo sería? ¿No? A lo mejor este ejercicio o este ejemplo que decíamos de la película I'm a Mother, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si el robot hubiera tenido una voz masculina y a quien hubiera elegido es a un hombre, hubiera tenido cierta crianza, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cómo sería ese hombre sin la cultura? ¿Cuáles serían esas características? ¿Cuáles creen que sean esas características de ese hombre natural? Y ahorita reflexionándolo, así como que me cayó de esas luces, ¿no? Realmente no creo que haya como una cuestión que pueda definir por completo una identidad de hombre,
que a lo mejor ya lo mencionamos en algún momento, que no pueda ser completa, ¿no? Porque siempre cuando se menciona como qué es ser un hombre, pues que le gusten los carros, ¿no? Que le guste el color azul, que sea fuerte, barbudo, de pelo en pecho, ¿no? Y todo ese rollo. Pero entonces si quitamos toda la cuestión de las creencias, pues creo que dejaríamos como, pues a un ser nada más como emocional en muchos aspectos, pero no como tocando estos temas de la parte de identidad como hombre. Creo que sí, yo me quedo pensando mucho en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podría ser un hombre ser hombre si de todos modos se instauran mucho? Creemos, que nos vamos a quedar vacíos, ¿no? O sea, si me estás, por ejemplo, poniéndolo desde esa perspectiva, si me estás cuestionando todo lo que para mí significa ser hombre y estás diciéndome que entonces lo cambie, lo modifique, pues entonces es como voy a estarme quedando vacío de lo que para mí significa ser lo que yo ya he ido construyendo a lo largo de mi vida. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, que pierda mi identidad, ¿no? ¿O qué es la expectativa que se tendría, ¿no? Que tenemos. Yo creo que ahí está siendo algo Nancy, ¿no? Interpretarlo así, desde esa perspectiva, y no desde la perspectiva constructiva, que también lo mencionábamos en alguna ocasión. Bueno, claro. Lo que significa para nosotros ser hombres en lo personal y en lo particular, es decir, qué es lo que yo voy a incorporar en la construcción de mi ser personal, ¿no? Independientemente del sexo, ¿no? O sea, lo que para mí va a significar ser yo en lo personal y individual, porque al final de cuentas, pues la idea es que yo sea congruente y consistente con eso, ¿no? Es la manera en cómo yo voy a expresarlo, ¿no? Y la manera en cómo yo lo voy a compartir y la forma en cómo se va a ir consolidando de una manera más segura, ¿no? Más fuerte, y que eso es lo que me va a brindar a mí mi identidad. Probablemente he ido construyendo mi identidad desde bases que no son tan sólidas y que entonces cuando de pronto me lo empiezo a cuestionar, eso es lo que me lleva a sentirme inestable, ¿no? Con miedo, con inseguridad, y mejor no le muevo, ¿no? Y así como está, aunque esté todo en blengue, ¿no? Mis bases, pues mejor así está mejor que no tener nada, que es como luego puedo yo interpretar el que va a ser el resultado si me empiezo a hacer ese tipo de preguntas o de cuestionamientos o intento hacer algún cambio. Y entonces existe una edad en la cual el hombre forma su identidad de una forma neutral, es decir, no tan permeado por la cultura. Híjole, yo creo que es bien difícil. No creo que llegue a suceder a menos que esté en un proceso de terapia, ¿no? O sea, en donde sí se permita hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Referentes hacia sí mismo, ¿no? A lo que significa su propio ser. Porque esto sucede en un proceso de terapia independientemente del sexo, ¿no? Tanto hombres o mujeres nos vamos cuestionando a nosotros mismos y vamos permitiendo ahí como ir haciendo un análisis y una clasificación de todo este tipo de creencias y cuáles sí voy a mantener y cuáles a lo mejor necesito modificar, y nos vamos ahí como que construyendo y el psicólogo nos va acompañando en ese proceso, ¿no? Nos va sirviendo como una guía. Porque fuera de eso, o sea, creo que muy pocas veces y muy difícilmente realmente nos lo llegamos a plantear y llegamos a hacer ese ejercicio de a una determinada edad decirnos, a ver, hasta aquí he aprendido todo esto de lo que es ser una persona o de lo que es ser hombre, pero a partir de ahora voy a empezar a reformular y a plantearme así seriamente con qué me voy a quedar, qué voy a quitar y así. Creo que muy difícilmente nos llegamos a encontrar en ese punto, ¿no? Sí, y más bien por el contrario, ¿no? O sea, pasa el tiempo, vamos pasando por diferentes edades, etapas de nuestro desarrollo, y es posible que lleguemos a la vejez y nunca nos lo hayamos preguntado, ¿no? O nunca lo hayamos cuestionado. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, César, en ese sentido, y también por las creencias que se van instaurando. Si no hay como alguna reflexión o pregunta hacia mí mismo de qué es lo que está pasando, qué soy realmente, qué puedo aportar, sin que tenga que ver toda esta cuestión de la cultura, creo que no se da si seguimos por otros caminos, ¿no? Otros caminos me refiero, pues sí, a lo mejor no en terapia, en otros aspectos, porque por ejemplo ahorita recordé mucho que de repente hay algunos pueblos donde están estos hombres que son bien hombres, ¿no? Estos sombrerudos de bigote y de caballo, y que no en todos lados, pero sí he escuchado en algunos, que es tan hombre que también puede con otro hombre, ¿no? Y que por eso puede tener relaciones con mujeres y con hombres, porque es tan hombre que también puede con otro hombre. Entonces de repente también estas creencias y culturas, pues creo que en algún momento no va a haber una edad, ¿no? De poder decir hasta dónde sí me han empujado todas las creencias. Y como bien dice César, a lo mejor hasta ni en el hecho de muerte me doy cuenta, ¿no? O sea, es como seguir nada más con esas creencias.
Y es que para empezar ni siquiera te lo cuestionas. O sea, no es concebible el que te cuestiones ser hombre, ¿no? O sea, la respuesta ahí automática e inmediata es que no te lo puedes cuestionar porque si acaso llegas a preguntártelo, ya eso empieza como que a desestabilizarnos, ¿no? O sea, nos perdemos nuestro equilibrio y como eso nos puede conducir a zonas tenebrosas, insospechadas, pues mejor no le muevo, sí. ¿No? No me lo cuestiono simplemente, ¿no? Bien, porque otra persona me compartía algo muy interesante. Me decía, es que yo constantemente estoy enojado y siento ira porque cuando estoy preocupado y triste no me gusta la reacción que tiene mi familia, mi esposa, mis hijos. Es decir, no me gusta sentirme vulnerable al expresar preocupación y tristeza. Entonces, lo que yo hago es enojarme. Entonces, constantemente mis hijos me tienen miedo porque constantemente estoy enojado. Aunque esté triste, lo que yo represento es enojo. Si estoy preocupado, lo que represento es enojo o ira. Y me compartía que precisamente nota que su papá, ahora que es adulto, es un adulto mayor, llora, expresa, se vive vulnerable, dice que no le gustan las cosas, dice que está preocupado, dice que está triste. Y entonces ahora este adulto mayor, que fue el padre de este hombre, que ahora le cuesta trabajo expresar tristeza y preocupación, está viendo que su papá se está permitiendo ser vulnerable. A mí me parece muy interesante y por eso esa pregunta, ¿no? Hay una edad en la cual el hombre cambia esta sensación o esta perspectiva de vulnerabilidad, y me llama la atención también este tema biológico, ¿no? Respecto a la testosterona. Se dice que cuando hay menos testosterona hay más sensibilidad, menos testosterona, más sensibilidad. Y entonces posiblemente este adulto mayor, varón, ya tiene menos testosterona y por eso es más sensible. Bueno, biológicamente es innegable el efecto que tiene la testosterona en el organismo, ¿no? O sea, biológicamente sí, y en nuestras funciones tanto fisiológicas como emocionales, ¿no? Desde que nacemos, o sea, desde el embrión, pues ya eso es lo que determina el sexo para empezar, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que, o al menos yo sí comparto esta idea respecto a que conforme vamos creciendo, también hay esta posibilidad de que se reduzca la segregación de testosterona y eso pueda contribuir a que se presenten con mayor facilidad o que fluyan con mayor facilidad emociones que vinculamos más bien con el sexo femenino, no porque, o sea, a final de cuentas son emociones que son humanas, ¿no? O sea, el tener esta posibilidad de sentir la tristeza, el dolor, el sufrimiento que nos puedan causar ciertas situaciones es meramente humano. Solo que no permitimos que fluyan también de manera espontánea, ¿no? O con la suficiente fluidez por estas restricciones que internamente creo que son un obstáculo, una barrera para que esto suceda. Y fíjate que eso explica mucho por qué algunos abuelos son muy comprensivos, ¿no? Como de, es que mi abuelo me entiende completamente y hasta pude sacar lo que yo estaba sintiendo. Igual no todos, porque entiendo que hay muchos que son bien fuertes, ¿no? Y que quieren seguir como estas creencias, que quién sabe que a lo mejor y también son sensibles, pero pues siguen como en el mismo papel que han jugado, que no tienen que bajarlos de ahí, ¿no? Pero que sí explica mucho, ¿no? Del comportamiento que hay después, ¿no? Me entendí más con mi abuelo, ¿no? O cuando platiqué con mi abuelo me entendí más. O a lo mejor también las mujeres, ¿no? Es que platiqué con mi abuelo y me dijo esto y me recomendó esto para mi pareja, ¿no? Entonces de repente pareciera que también es un rol de juego que no se expresa tanto, ¿no? Que se tiene que mantener como oculto para no debilitar esta cuestión que tenemos, ¿no? Sobre la creencia del hombre. Y que tampoco significa que tengamos que ser viejos para entonces empezar a tener esa sensibilidad, ¿no? Sino que esto es una cuestión, sí. Una acción a la que se llega a través del aprendizaje, ¿no? Y el estar constantemente aprendiendo o entrenándonos en ese tipo de práctica en la que yo sí tenga la posibilidad de poder abrirme y de poder expresar y de poder compartir. Si no lo puedo hacer con mi familia, porque entonces tiene un efecto que a lo mejor me desagrada o a ellos mismos les desagrada, pues
eso no significa que no lo pueda hacer en otros espacios, con otras personas o en otras circunstancias, en otros ambientes, como lo puede ser en un proceso de psicoterapia, ¿no? O sea, es como encontrar el lugar, el espacio, el tiempo adecuado para sí poderlo hacer y no para seguirlo manteniendo guardado, oculto, ¿no? Que no se exprese. Entonces pareciera que un elemento muy importante es este oído sin prejuicios, es decir, este oído que pueda escuchar lo que la persona dice, es decir, independientemente de que sea un hombre o una mujer, interpretarlo desde la empatía, escuchando que es una persona que puede sentirse vulnerable, puede sentirse preocupado o estresado, pero entonces este oído un poco más entrenado o este oído disponible o dispuesto a la empatía, independientemente del sexo que tengas. Y eso que dices me lleva a pensar, bueno, entonces, ¿será que no tenemos la suficiente empatía hacia las emociones de los hombres? Sí, fíjate, muy buena pregunta, como hasta para pregunta de otro programa, ¿no? Como centrarse completamente en eso, porque veo que hay muchas cosas, ¿no? Que aquí sale como muchas vertientes, hay tanta filosofía en esto, en esa parte, ¿no? Cómo es que cuestionamos ciertas cosas, hasta la cuestión de quien nos rodea, que lo tomamos como normal, ¿no? Que entonces así es, y como tiene que seguir siendo, pues sigo jugando el mismo juego, hasta que no me topo con esto mismo, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que nos va a dar para más temas en nuestros próximos programas, ¿no? Y eso claro. es lo rico que vamos encontrando en este tipo de discusiones y de análisis, sobre todo con la participación de excelentes personas como lo son ustedes. Para ir cerrando ya nuestro tema, Nancy, Ricardo, no sé si quisieran compartirnos algunas conclusiones o algunas ideas generales que a lo mejor pues no tuvieron la oportunidad de hacerlo en el desarrollo de nuestro programa, pero pues ahorita es la oportunidad para que sí lo podamos compartir con nuestro auditorio. Sí, yo considero que una fórmula importante es amor propio, independientemente seas hombre o mujer, amor propio, y que este amor propio te permita compartirlo con los demás, es decir, que la persona que esté enfrente de mí pueda expresar, pueda sentir, pueda sentirse vulnerable o ser vulnerable, y yo poder de alguna forma entender que esa persona enfrente de mí, independientemente del sexo, es una persona, es un ser humano que es valioso y que merece ser tratado como a mí me gustaría que me trataran. Creo que cerraría con eso. Bueno, yo por ahí creo que es algo muy importante la cuestión de las preguntas que se hacen a uno mismo, a una misma, como en la cuestión de qué estoy haciendo conmigo, ¿no? O qué tanto me estoy mintiendo en algunos aspectos. Por ahí había una frase de un escritor, la verdad no me acuerdo muy bien, igual y ahí lo pongo en los comentarios. Mencionaba que la madurez es la edad en donde uno ya no se miente a sí mismo, ¿no? Entonces creo que preguntarse mucho esa parte, ¿no? Que realmente uno pueda interiorizarse de manera muy cruda, y no cruda lo digo como en cuestiones feas, ¿no? Porque luego dicen, crudo es algo feo, sino más bien como en la realidad, ¿no? ¿Qué tan realmente me estoy mintiendo yo en ciertos aspectos? ¿Qué mentiras me quiero creer? ¿Qué estoy como aparentando hacer algunas cosas? Porque luego también nos ponemos en ese papel y nos casamos con el papel. Creo que también dentro de ahí, pues, concluyo mucho con esa parte, ¿no? Con tratar de reflexionar mucho sobre este tipo de cosas hacia nosotros mismos, ¿no? Realmente es real lo que yo estoy sintiendo, y si lo estoy sintiendo, ¿por qué no está pasando, no? Como abrirse un poquito más este panorama, aunque sea de manera individual. Yo con lo que me quedo es con esta última pregunta que hacía, ¿no? Y esta reflexión, es decir, ¿qué tanto estamos siendo empáticos con las emociones de los varones? Que esto influye o determina qué tanto tenemos la posibilidad de que se puedan compartir o expresar, ¿no? En realidad, los pensamientos más profundos que se tienen respecto a cómo vivimos el ser hombre y cómo vivimos el ejercicio de nuestra masculinidad. Y que me parece que es relevante porque hace falta mucho trabajo, creo que en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Creo que se oculta, se omite o se rechaza demasiado, ¿no? Esa posibilidad, esa opción de poder compartirlo, expresarlo abiertamente. Y sí, yo creo que lo vamos a retomar en próximos programas. Bueno,
Nancy, estamos encantados, de verdad que nos hayas acompañado en esta ocasión en nuestro programa. Yo creo que también nuestro auditorio podría coincidir en este punto con nosotros, al menos nos la pasamos creo que excelentemente bien con tu compañía. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, si quisieran acercarse para hablar sobre este tipo de temas u otros, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus formas de contactar? Me pueden contactar por WhatsApp. El teléfono es 477-129-9622. Me pueden encontrar también en Facebook como Link Nancy Vergara L. Y bueno, pues estos son los medios que tengo para que me contacten y un placer para que pues podamos estar en contacto y aprender juntos. Excelente, muchísimas gracias. Ricardo, ¿cuáles son tus formas de que las personas te pueden contactar? Claro, por ahí en las redes sociales estoy como SIC Ricardo García y por ahí también les paso mi número para cualquier momento que quieran mandar algún WhatsApp para charlar un ratito. Es 4431 98 42 30. Muchas gracias y de mi parte pues también pueden enviarme algún mensaje de WhatsApp al teléfono 4431 43 84 78 o me encuentran en las principales redes como @SicCesarMendoza. Pues bien, amigas y amigos que han estado siguiendo nuestro programa el día de hoy, pues ya estamos llegando al final, lo estamos dando por terminado. Les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro podcast de Hombres al Borde. Les invitamos a que pues nos sigan escuchando en nuestras próximas emisiones, a que nos ayuden a compartir, a que reaccionen a este video, a este podcast, por donde quiera que lo estén escuchando. Y pues nos hagan llegar también sus comentarios, ¿no? Sus sugerencias sobre temas que en el futuro les gustaría que podamos abordar para tenerlos en cuenta y irlos agendando. Por lo pronto, pues esto sería todo. Les agradecemos mucho y nos vemos por aquí el próximo jueves.